Entonces, para comenzar, yo quiero mostrarles, les traje acá, que vemos aquí, ¿sí ven? ¿Alcanzan a ver todas? Un tomatón, un super tomate. Luego tengo aquí otro tomate. Y aquí tengo otro tomate. Los tres tomates provienen de una planta de tomates. Los tres tomates vienen de una semilla de tomate, ¿sí o no? Pero ahí pudimos ver la diferencia entre los tres tomates. Hay uno grande, robusto, fuerte, jugoso. Inclusive Gigi y Vilmita ya me estaban pidiendo, pero no esté para mi ensalada de hoy. Aquí tenemos el otro y tenemos el otro. Y claro, ya hemos visto que de lo que se siembra se cosecha. Entonces, si se sembró semilla de tomate, hubo una planta de tomate que produjo este fruto de tomate, pero como podemos ver y darnos cuenta, no todos los tomates son iguales. ¿De qué dependería que estos tres tomates no fueran iguales? Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Ese es el tema que vamos a desarrollar. ¿Por qué no son iguales? Siempre se están sembrando semillas que a su debido tiempo darán sus frutos y veremos el producto, y necesariamente ese fruto va a tener el ADN con la información de la semilla que fue creada. De tomate, pues, produjo tomate, pero ya nos dimos cuenta que no todos los tomates son iguales. Hay unos que salen todavía más debiluchos, otros más grandototes. Entonces, en lo natural, si sembramos naranjas, obtenemos naranjas. Si sembramos tomates, como ya lo vimos, obtenemos tomates. Si sembramos frijol, obtendremos frijoles, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ir a la primera cita bíblica, vamos a ir a Gálatas 6:9. Dice la palabra de Dios en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces siempre tenemos que estar sembrando. Si estamos en tiempo de escasez, sembrando. Si estamos en tiempo de abundancia, sembrando. Si estamos en tiempos regularcitos, sembrando. Todo el tiempo debemos estar sembrando. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo en el que vamos a recoger. Básicamente, la cosecha tiene 3 tiempos, que es el tiempo de la siembra, el tiempo de la espera y el tiempo de la cosecha o el tiempo de segar. Son 3 tiempos básicamente. Resulta que en esos 3 tiempos hay que tener unos cuidados especiales. Entonces, la diferencia entre estos 3 tomates está en la diferencia que marcó tanto en la siembra como el tiempo de espera, como en el tiempo de la cosecha. Por eso, esta palabra que el Señor me ha regalado para hoy se llama siembra protegida, o protejamos nuestra siembra. Claro, porque es que lo natural es que, bueno, yo sembré naranjas, pues voy a tener naranjas, pero no todas las naranjas son iguales. Hay unas angelo, hay otras criollitas, hay unas más ácidas. Si yo siembro uvas, voy a cosechar uvas, pero la palabra de Dios dice, inclusive en Isaías, que hay uvas agrias que causan dentera, o sea que se destemplan los dientes. Entonces, sí, se sembraron uvas, pero no obtuvimos las mejores uvas.
Entonces, la palabra que el Señor me ha regalado para traerles hoy es: ¿qué cuidado debemos tener en la siembra, en el tiempo de espera y en la cosecha? Porque sí hay que tener cuidado, y eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. En cada uno de estos tiempos hay que tener mucho seguimiento y cuidado para que sea la mejor cosecha. Nosotros a través de nuestra vida hemos cosechado cosas que no han sido lo mejor por malas siembras. Y pudimos haber sembrado la misma semilla. Por ejemplo, nuestros hijos. Fue la misma semilla, un óvulo y un espermatozoide como todo el mundo, pero no con todos pasó lo mismo en el tiempo de la siembra. De pronto en el tiempo de la siembra de uno estábamos borrachos, estábamos alcoholizados o con droga. En el tiempo de la espera de pronto hubo maltratos. Y en el tiempo de la siega nos descuidamos porque ya estábamos en la siega y ya salió bien todo, y nos descuidamos en ese tiempo de formación y no tenemos el producto que esperábamos. De eso vamos a ver. Entonces vamos a ver específicamente primero el tiempo de la siembra. ¿Qué cuidados? Básicamente porque pues yo no soy agricultora, tuve que investigar un poquito. Te voy a nombrar cosas muy básicas que todas conocemos de los cuidados que se deben tener en el tiempo de la siembra. En el tiempo de la siembra, primero, hay que elegir el árbol o la planta que queremos sembrar. Porque si yo quiero manzanas, no puedo sembrar uvas. Y tengo que escoger exactamente lo que quiero sembrar. ¿Y sabe que nos pasa mucho? Nos casamos y no sabemos qué queremos que sea de nuestro matrimonio, y sencillamente arrancamos ahí a la loca y vamos a ver cómo nos vamos acomodando por el camino. Como dice el proverbio popular, por el camino se van acomodando las cargas y obtenemos pues los resultados que hemos obtenido. Entonces hay que elegir lo que se quiere plantar. Adicionalmente, tenemos que elegir cuánto queremos sembrar de eso. Porque si yo quiero tener solamente un palito de naranja, pues siembro una semilla. Pero si yo quiero tener muchos, pues siembro muchas semillas. Entonces, primero, elegir qué voy a sembrar y cuántos voy a sembrar. Vamos a ir a 2 de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Son palabras bien conocidas, pero en este contexto, pues yo sé que el Señor nos va a hablar un poquito más. Segundo, vamos a escoger el lugar donde vamos a sembrar. Yo estos 3 tomates los compré en el mismo supermercado, pero estoy casi segura que fueron sembrados en diferente lugar, porque es que este comparado está apretadito, delicioso, como para metérselo en una hamburguesa, delicioso. Pero este por ahí para una crema de tomate, para licuar, ¿cierto? Porque es que no está tan exquisito. Entonces, seguramente se sembraron en diferente lugar, en diferente tierra. Entonces es importante mirar dónde vamos a sembrar. Y siguiendo con el tema del hogar, que es uno de los temas que me apasiona, a veces hay mujeres que llegan tan enchicharronadas con los esposos que ellas escogieron, y yo les digo, ¿y tú no te diste cuenta que él era así para tenerle hijos? A ver, hay que mirar con quién estamos sembrando, en qué tierra estamos sembrando nuestros hijos. Hablando a ese nivel. Vamos a ir
a Mateo 13, vamos a leer del 3 al 8, que es un pasaje espectacular que nos muestra que sí hay que tener cuidado donde sembramos. Es un pasaje también muy conocido. Y aquí está hablando el Señor Jesús en una parábola y dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Sigamos. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. O sea, ahí esa semilla fracasó. Seguimos. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. O sea, esa semilla, esa siembra se perdió. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esa semilla se perdió. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Amén. Entonces vemos que sí depende de dónde sembremos. Y el Señor dice que hay que sembrar en buena tierra. Aquí el Señor nos da como ejemplo en esta parábola que debemos sembrar en buena tierra. Si no, esa semilla, aunque sea sembrada, se va a perder. Se va a perder. Muy bien. Esa sí dio buen fruto. Ya cuando escojamos ese lugar donde sembrar, ¿qué hay que hacer con ese lugar? Con ese lugar se limpia el sitio de malezas y basura. O sea, si vamos a sembrar en la iglesia, si vamos a sembrar nuestros hijos, nuestro hogar con ese hombre, pues hay que limpiarlo de malezas y de basura. Hay que traerlo a encuentros. Es lo primero que yo recomiendo. Si ya estás con él, pues tráelo a un encuentro. Organiza el terreno. O sea, ¿dónde vas a cimentar esa familia? Hablando de familia. Organiza el terreno. Y se hace un agujero para guardar la semilla. ¿Sabe que la semilla hay que guardarla? ¿Qué pasa si la semilla yo la dejo por ahí tirada? Pueden venir y pisotearla, dañarla, maltratarla y no ser capaz de germinar. La semilla hay que guardarla. Se entierra la semilla, abrándolo, digamos, a nivel acá cuando venimos a la iglesia y traemos la semilla financiera dentro de la iglesia. Cuando depositamos ese dinero en el alfolí, es sembrar esa semilla y eso significa muerte. Por eso a muchos todavía les duele. Todavía les duele. Es más, la gente que no da le duele muchísimo, la gente de afuera. Ay, yo no voy a la iglesia porque eso le sacan a uno la plática. Duele, porque es que eso significa muerte. Cuando tú lo echas ahí, para tu bolsillo, murió. Inicialmente, porque después vas a ver el fruto de eso. Ya lo vamos a ver a continuación. Y cuarto, después que lo entierras, se rellena el hoyo con tierra, se aplica abono. Y hablando de la semilla financiera, ese abono es la oración. Por eso es que aquí finalmente, después que entregamos esa semilla, oramos, porque ese es el abono que va a hacer multiplicar esa semilla. Eso quiere decir bendición y protección. Básicamente, y así a grandes rasgos, ese es el tiempo de la siembra. Vamos a ver el tiempo de la espera. En el tiempo de la espera, primero, hay que regar constantemente y dejar drenar el agua. ¿Qué pasa si no regamos la semilla? Se va a morir. Ahora, si la regamos mucho y el agua no drena, se va a pichar. Entonces, son dos cosas que tiene que ir al tiempo. Todo esto ahorita lo vamos a llevar a un contexto real. Hay que aplicar fertilizantes.
porque la planta se alimenta de proteínas, de todos los carbonos, de todo lo que contiene la tierra, y a veces hay plantas que se lo absorben todo y hay que estar aplicando fertilizantes. Yo tengo maticas en mi casa y cada mes, mes y medio tengo que aplicarles urea porque si no empiezan a morirse. Y mi esposito toda la noche le echa agua. Entonces, para que estén bonitas. Cuando están como achiladitas, miramos a ver qué es lo que está pasando porque algo irregular está pasando. Tercero, esperar el tiempo determinado para cada cosecha. Hay que saber esperar, porque a veces somos muy microondas, muy arrebatadas y queremos que todo sea rapidísimo. Vamos a ir a Eclesiastés 11:1. Dice la palabra de Dios, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Siembra, no importa cuándo vas a cosechar, que vas a cosechar, vas a cosechar. Dice, echa el pan sobre aguas y luego lo vas a recoger. Yo tengo un testimonio precioso con respecto a esto. Nosotros hace como unos 4 años hacia atrás pasamos un desierto económico bien fuerte con mi esposo. Y gracias a Dios, en los tiempos donde hubo mucha abundancia, fuimos sembradores. Fuimos sembradores cuando no conocemos del Señor con nuestra familia, después conociendo del Señor en la iglesia. Y ese tiempo donde mi esposo, siendo profesional y habiendo tenido unos cargos bien importantes, no le salió nada. A mí tampoco, yo soy educadora y tampoco, y hablo bastante y eché alta labia y nada. O sea, ese grifo se cerró. Y en ese tiempo fueron esos panes los que echamos sobre esas aguas, los que nos alimentaron. Y puedo decirles que en ese tiempo y aún todavía el Señor de verdad nos viste de lo mejor, nos mantiene de lo mejor, nos hace comer de lo mejor, de lo mejor. Eso es espectacular lo que el Señor hace en la vida de uno. Y los que nos conocen a mi esposito y a mí de cerca saben que no estoy diciendo mentiras, porque muchas de las personas que están aquí nos dieron de las mejores comidas, de los mejores vestidos, de los mejores regalos. Aún si necesitaba viajar para ir a visitar a mi mamá que estaba grave, aún así tuvimos con qué viajar y en avión, en primera clase. ¡Guau! Dios santo, es verdad. Entonces hay que saber esperar. Por ejemplo, estuve averiguando el aguacate. Por aquí que creo que estaba Amparito, que ellos siembran aguacate. ¿Cuánto se demora, Amparito? 2 años el que ya es injertado, pero el que es criollito se demora 5 años. Entonces, si yo quiero que salga prematuro, pues los aguacates son una delicia, pero verdes son horribles, amargosos. Son supremamente amargosos. Eso no les puede ni meter la muela, como decimos en Santander. El tomate se demora 3 meses, aún esté precioso. 3 meses. Para esperar. El que quiere esperar poquito, siempre tomates. El que sea impaciente, aguacates o cocos. Por ejemplo, el plátano se demora de 9 a 12 meses, dependiendo del clima. Entonces hay que saber esperar. Si un agricultor no sabe que el aguacate se demora, el Hass se demora 2 años y el criollito se demora 5, lo va a bajar antes de tiempo y esa cosecha se va a perder. ¿Por qué? Porque no tuvo tiempo de espera. Otra cosa que hay que hacer en el tiempo de espera es quitar los parásitos. ¿Cierto, Amparito? Amparito dice, es quitar los parásitos para que no se coman la siembra. Y también hay que quitar las malezas, porque ¿qué hace la maleza? Viene y cubre y no deja que venga el sol. Y el sol, en contacto con el agua, hace un proceso que se llama fotosíntesis, que es el alimento de la planta.
Entonces las malezas dañan también el tiempo de espera. Vamos a ir a una cita bíblica en Joel 1, vamos a leer del 2 al 4. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Está hablando de 4 generaciones. ¿Y qué es lo que hay que contarle a nuestros hijos hasta la 3ª y 4ª generación? Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Voy a poner más o menos en contexto esta palabra. Resulta que esto se refiere a un sembradío y estaban en el tiempo de espera para que eso ya, el fruto estuviera perfecto. Pero como el pueblo había pecado, viene maldición sobre ese sembradío. Ojo con eso. Entonces, ¿se había sembrado? Sí. ¿Pero se obtuvo cosecha? No. ¿Por qué? Porque en el tiempo de espera dice que la oruga, lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. La oruga es un bicho que se come la planta cuando está pequeñita. Pero si a la oruga se le llegó a escapar algo y no se la comió y creció un poquito, eso se lo comió el saltón, que es otro bicho que se come el sembradío cuando está más grandecito. ¿Cómo les parece esto? Y resulta que dice que lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón, que es otro bicho. Hablemos de demonios. Y que dice que la langosta se comió, porque la langosta ya es más grande, son más devoradoras, lo que dejó el revoltón. O sea, del sembradío no quedó nada. ¿Y esto cuándo se da? En el tiempo de la espera. Entonces sí hay que quitar los bichos. Cuando nosotros sembramos lo que sea, un hogar, una familia, cuando sembramos un ministerio, cuando sembramos dinero, cuando sembramos aguacates a nivel natural, lo que sembremos, hay que cuidarlo. Y sobre todo queda desprotegido cuando hay pecado. Yo puedo sembrar aquí en la iglesia, pero esa siembra puede quedar desprotegida si hay pecado en mi vida, si ese dinero que he traído no es santo, o si no lo he hecho con el interés o con la intención de bendecir, sino de pronto por necesidad. Puede quedar desprotegido mi hogar si yo no tengo cuidado en ese tiempo de espera, en ese tiempo donde está creciendo, donde está retoñando, donde están retoñando nuestros hijos, donde está creciendo ese hogar. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a continuar. Solo el pecado hace traer langostas y hace traer maleza sobre lo que hemos sembrado, y ese sembradío se pierde. Otro punto dentro del tiempo de espera: hay que tener ese árbol, eso sembrado, en la temperatura ideal, el sol ideal, el agua ideal. Y esto nos habla, mujeres, que debemos tener que ser muy sabias con todo lo que sembramos. Porque si ya tenemos hijos, decía mi mamá, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Tenemos que tener mucha sabiduría en ese tiempo de formación, porque podemos estar perdiendo eso que ya se había sembrado. Con nuestros esposos exactamente igual. El calorcito necesario, el amor necesario,
las caricias necesarias, todo lo que el Señor ya nos ha enseñado para conservar esa relación. Y tener otra cosa ahí dentro del tiempo de espera es tener cuidado con las pisadas y los fenómenos climatológicos. Claro, hemos dicho en todo este tiempo que de lo que sembramos cosechamos, pero si viene un tsunami sobre esa semilla o sobre esa planta pequeña, ¿podremos cosechar? No. Y ese es el tema que hoy nos ocupa, el cuidado que debemos tener. Si sembramos una empresa, arrancamos con toda, ¡guau! Ojo con los cuidados, porque en el tiempo de crecimiento puede venir la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta y comerlo. Vamos a ver el tiempo de cosecha, que es el tercer tiempo. Es el proceso de recolección de sembradíos maduros de los campos. Casi siempre se realiza a mano. Cuando viene ya la cosecha, ¿qué recogemos? Recogemos frutos, como en el caso del tomate, y dentro del tomate hay semillas, pero hay cosas que solamente son semillas, como el frijol. Y también recogemos hortalizas, como la yuca. Entonces se recogen frutos, semillas y hortalizas. Y se recogen y se deben recoger en el tiempo que eso esté maduro, en que los campos estén maduros. Y también tengo una cita bíblica para demostrar bíblicamente que también se pueden perder los frutos recogidos. Vamos a ir a Jueces 6, del 3 al 6. O sea, otra persona se puede estar comiendo lo que yo trabajé. Y esa otra persona puede ser también el enemigo. ¿Me quitas un poquito la imagen del fondo, por favor, para poder leer? Muy bien, gracias. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Oriente contra ellos subían y los atacaban. Sigamos, del 3 al 6. Y acampando contra ellos, destruían ¿los qué? Los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, ¿como qué? Como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía, esa palabra no nos gusta, ¿no? De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hubo una ruina espantosa, pero aquí no vemos que se estaban comiendo ni la semilla, no dejaron que creciera, ni la plantita creciendo, sino el fruto. ¡Qué doloroso! ¿Quiénes aquí hemos visto que se nos comen el fruto? Yo. Pero hay que clamar a Jehová, como hizo el pueblo de Israel. Yo formé mi hijo para el templo, para la obra de Dios. Y el mundo quiso llevárselo. Pero para eso tengo un Dios grande y poderoso. Si hubo descuido, claro que sí. Por eso lo cuento como testimonio. Además de ese tiempo de recolección, pues después que se recoge, hay un tiempo de limpieza. ¿Por qué? Porque si yo cojo un aguacate embarrado y lo guardo embarrado, se va a dañar. Entonces toca limpiarlo. Hay que ser sabios, hay que ser inteligentes. Entonces tengo que sembrar,
de esta genética. Hay que sembrar de la mejor genética, el que dio mejor fruto. Tremendo, ¿no? Hay que guardar luego que guardo lo mejor para la nueva siembra, hay que embalar lo recolectado, o sea, es meterlo en cajas para luego ser transportadas. Luego se llevan al almacenamiento, luego va al destino final, sea Corabastos o Carulla, o sea el Líchigo. Ese es el destino final. Y pregunto, ¿dónde estamos llevando nosotros ese fruto, ese destino final de ese fruto de todo lo que Dios nos ha dado? Debe haber una sincronización perfecta entre el tiempo de plantación y el tiempo de la cosecha. Es una decisión crítica, porque si se pasa el tiempo de la cosecha, ¿qué pasa si se pasa el tiempo exacto de la cosecha y dejo pasar los aguacates 15 días más de lo que debía recolectar? Se caen y se dañan y pierdo la cosecha. Entonces hay que tener mucha sabiduría. En cuanto a los hijos, hay que saber cómo corrijo al de 5, cómo corrijo al de 10, cómo corrijo al de 15, cómo corrijo al de 20. Eso se llama sabiduría. Ya tengo una cosecha y tengo que saber cómo debo hacerlo. Si no, me puedo estar equivocando y todavía cogiendo a correazos al de 18. Pues a ver, voy a tener un niño rebelde, uno que no se me va a sujetar y cuando pueda se va a ir de la casa, porque no se va a aguantar. Entonces hay que tener un equilibrio ahí. Muy bien, entonces vamos a ver un subtema acá: la repercusión que tiene la buena cosecha. La cosecha, mía, buena o mala, como persona, va a repercutir directamente sobre mis generaciones. Vamos a leer Éxodo 26. Es una cita muy conocida, pero traída a este contexto, sé que el Señor nos va a hablar hoy más. Dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guarda mis mandamientos. O sea que si yo guardo los mandamientos y hago buenas siembras, ¿cuántos van a comer de esa buena siembra que yo hice? Millares. Esta siembra que yo estoy haciendo, que mi esposo y yo estamos haciendo, y que muchos líderes estamos haciendo, y que muchas mujeres de las que estamos acá y hombres que estamos acá estamos haciendo, de eso van a comer nuestros hijos, nietos, bisnietos, hasta 1000 generaciones. Pero si hicimos malas siembras y hoy no las cortamos, esas malas siembras, vamos a seguir comiendo de esos frutos agrios que producen dentera, como dice el libro de Isaías. Segundo punto, esa cosecha hay que ponerla en manos de Dios. Si es de aguacates, de aguacates. Si es una familia, si son hijos, si es una empresa, hay que ponerla en manos de Dios. Vamos a ir a Hebreos 6:10. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, nosotros tenemos que poner todo el fruto de lo que hoy somos en la obra de Dios. Lo que el Señor ha hecho en mí, lo que el Señor hizo en mí, lo que el Señor restauró en mí, no es para yo irme, qué delicia, ya no soy esa mujer tímida, temerosa, asustadiza, qué delicia, me voy a gozar en el mundo esto que ahora tengo. No,
esto que ahora soy es para ponerlo al servicio de la obra de Dios. Si Dios me regaló un hogar precioso, si me regaló unos hijos preciosos, es para ponerlos al servicio. Si me regaló una empresa, si me regaló un carro, lo que sea, un apartamento, lo que sea. Ahorita tuvimos la oportunidad de alojar en nuestras casas personas que venían de otra ciudad por el evento que tuvimos en la iglesia. ¡Qué bendición! Es que no es nuestro. El fruto de lo que tenemos es para el servicio y el trabajo en la obra de Dios. Otra cosa, y es no dormir en el tiempo de la cosecha. Son recomendaciones finales. No dormir en el tiempo de la cosecha. Vamos a ir a Proverbios 10:5. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. O sea, en el tiempo de recoger hay que estar recogiendo. Ay, qué cansancio ir a evangelizar. Ay, esa nueva barca que salió. Tengo una discípula que tiene una barca grande. Ay, no, pero ¿cómo hago? No, es tiempo de cosecha. El Señor te dará tiempo de refrigerio, pero en el tiempo de cosecha no puedes dormir. Y otro punto, vamos a recoger lo que sembramos. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si sembramos tomate, ya vimos que se obtienen tomates. Pero les tengo una noticia. Hay una pequeña excepción ahí. Vamos a ir a 1 Corintios 9:11. Y esta nos va a gustar. Esta nos va a gustar. Dice Pablo, el Señor a través de Pablo, en la 1 Corintios 9:11 dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Oh, wow. Me explico. Si yo siembro tomates, que es una cosa totalmente natural, ¿se puede obtener algo diferente a tomates? No. Pero si yo siembro en lo espiritual, y voy a colocar un ejemplo, los encuentros. Vamos a sembrar la semilla, la palabra de Dios. Sembramos nuestra vida porque todo el tiempo de preparación y todo lo que toca hacer en los 3 días allá, no se duerme bien. Bueno, todo lo que ya conocemos que pasa en los encuentros, y estamos sembrando en lo espiritual. Yo les cuento, y es mi testimonio, y sé que muchas tienen el mismo testimonio. Nada más, al siguiente día, el día sábado, que ha pasado 2 charlas y ha pasado de pronto el desayuno, Jesús y el leproso, estamos, ¡ay, te amo! Nos conocimos ayer y te están dando amor, te están llenando el alma, están alimentando tu alma. Ay, 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 qué lindo, eres una linda. Ay, ¿sabes qué? Gracias. Ay, esto era lo que yo necesitaba. Ay, no, voy a estar agradecida contigo toda la vida. ¿Hemos escuchado esas expresiones? Yo sé que no soy la única, porque pasa en todos los encuentros. Entonces, ¿en qué sembramos? En lo espiritual. ¿En qué estamos cosechando? En el alma. ¿O a quien no le gusta que le digan: ¿sabes qué? Esa palabra que dijeron cambió mi vida. Yo venía buscando esa palabra, esa, el Señor me habló ahí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos? El alma se regocija. Pero ¿sabe qué también pasa? Que después, si estamos en Sopó, van y se cogen por allá un anturio y vienen y te lo traen. ¡Guau! Eso es demasiado hermoso. Porque lo que sembramos en lo espiritual, no solamente se cosecha en lo espiritual, se cosecha en el alma
y aún se cosecha en dádivas físicas. Se acercan y te dan un chocolate. Van y compran en la tienda y te dicen, ay, mira, no es la amiga secreta. Aparte de la amiga secreta, te dan un regalito. O te traen una carta espectacular, doblada de una manera preciosa, con unas flores lindísimas dibujadas. Entonces, a eso se refiere Pablo cuando dice, ¿acaso cuando sembramos en lo espiritual no podemos cosechar en lo natural? Mucha gente pelea, que porque en las iglesias damos, pero ¿qué se te está sembrando? En lo espiritual. Y la iglesia necesita una cosecha natural de dinero para pagar todo esto. ¿O no? ¿O los pastores no comen? ¿O no se paga riendo, no se pagan servicios? Miren esas luces espectaculares, ese salón precioso. Si vamos al bañito, ahí hay jaboncito, hay papel higiénico, desinfectado, porque vemos que, yo veo cuando vengo los lunes que están desinfectando y permanece aseadito. Eso tiene un costo. Y qué delicia que lo hagamos con amor, ¿no? Ay, sí, tanto que dicen, a ver, aun sea que me vean pasar allá a llevar algo, porque a ver. Entonces, con amor, de verdad no estamos recibiendo. Yo lo he dicho muchas veces, yo no tengo con qué pagarle a la monita que me haya ganado para Cristo, porque no solamente fue a mí, fue a mi hogar, fue mi esposo, fue mi hijo, mi mamá, mi familia extensa. Hoy conoce de Cristo por esa siembra. ¿Tendría con qué pagarle yo a la monita esto? No, eso no tiene precio. Pero tú vas a un restaurante y comes y pagas, porque sabes que tienes que pagar. Aquí no se llama pagar, aquí sencillamente es un acto de gratitud y de amor, producto de una siembra. Amén. Se me acabó el tiempito, pero yo creo que 5 minutos sí voy a tener más. Para lo siguiente, yo quiero traerles un ejemplo precioso, y es de una mujer muy linda, de las mujeres después de la Virgen María que más admiro. Ya me dice, pues saben a quién me voy a referir. ¿A quién? A Ana, que admiro en la Biblia. Y vamos a ver qué pasó con Ana. La palabra de Dios dice que Dios da semilla al que siembra, porque muchas pueden estar diciendo, pero a ver, yo ni siquiera tengo para el arriendo. Ana era una mujer estéril. Ana no tenía semilla donde producir un hijo. Era una mujer estéril. Pero ¿sabe qué hizo Ana? Ana fue delante del Señor e hizo un voto y le dijo: Señor, si tú me regalas un hijo varón, yo lo consagraré a ti y le haré el voto nazareo, o sea, no pasará por él navaja, ni beberá vino, ni sidra. Mire, el Señor es un negociante tremendo. Dijo: esta vieja me está y lo voy a dedicar a tu templo todos los días que él viva. ¡Wow! Dice: oh, esta mujer, mire lo que me está diciendo. Me va a sembrar en el templo a ese hijo que está pidiendo. ¿Para qué le estaba pidiendo Ana al Señor ese hijo? ¿Para lucírselo a la Penina? No, para dedicarlo al templo. Y el Señor es un negociante. Es un negociante. Dijo: va para esa. Buen negocio. Buen negocio. ¿Qué me cuesta a mí hacer que le madure un óvulo a Anita, que no le maduraban los óvulos seguramente? ¿Qué me cuesta si el fruto de ese óvulo maduro con el espermatozoide del Cana, que era su esposo, me va a dar un siervo de Dios que, a propósito, lo estoy necesitando porque este me está saliendo falsete? Y los hijos, pues ni se diga. ¡Wow! Entonces, ¿qué creen que hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Dijo: listo, va para esa Anita. Entonces, por eso me impacta. Este pasaje uno lo puede mirar de muchas maneras, pero el Señor me lo mostraba como siembra y cosecha. O sea, esa mujer no tenía
no tenía la semilla. Pero si yo hago un pacto con el Señor por esa semilla, ¿ustedes creen que el Señor no me la va a dar? Ahora, ¿para qué va a ser ese fruto? Para su obra. Para su obra. O sea, para mi bendición también. Por supuesto que sí. Para mi bendición también. Entonces, ella le habla de un hijo varón. Dice, entonces Ana escogió el mejor lugar donde sembrar esa semilla que Dios le dio. ¿Dónde sembró Ana esa semilla? En la casa de Dios. En la casa de Dios. En el templo sembró Ana esa semilla. Y dice la palabra de Dios en una parte, en ese pasaje, que Dios se acordó de ella. ¿Qué quiere decir esto? Ella hizo una sociedad con Dios, porque fue un pacto. Hagámonos socias de Dios. ¿Qué necesitas? Que dé fruto. Escógete al mejor socio. A veces nos escogemos unos que, escojamos al mejor socio. Ella tenía el deseo de dejar ese hijo en el templo, pero Dios tenía la facultad de madurar ese óvulo. Yo cuando escojo un socio es porque el socio va a colocar algo que yo no tengo y yo coloco algo que el socio no tiene, ¿sí o no? Y nos unimos fuerzas y armamos una gran empresa. Pues eso hizo Ana. Hizo sociedad con Dios. Esa no tiene pierde. Esa no tiene pierde. Bueno, y Ana también esperó. Dice la palabra de Dios que Ana y Elcana se fueron a su casa a hacer su tarea, y haciendo su tarea, el Señor se acordó, estando haciendo la tarea, porque ella tenía que hacer su parte para que Dios hiciera la de él. Acuérdense que es una sociedad, ¿no? En una sociedad cada uno hace su parte. Entonces el Señor iba a hacer su parte, entre tanto que Ana hiciera su parte. Entonces cuando Ana hizo su parte, estaba haciendo su parte y dice, ay, es cierto que Anita me dijo que si yo le maduraba ese óvulo, ese hijo iba a ser para el templo. En ese momento estaba Dios ahí, wow, espectacular. ¿Y sabe qué hizo Dios cuando se acordó de ella? Óvulo, te maduras en mi nombre. Y se madura ese óvulo fortachón y viene ese espermatozoide de Elcana y engendra ese precioso hijo llamado Samuel. Wow. El Señor se acordó de Ana. Es una perfecta sociedad. Hagamos sociedad con el Señor para lo que sea que necesitamos ver el fruto. Vamos a ir, ya Ana quedó embarazada y vamos a ver Primera de Samuel 1:20. Ya voy terminando. Primera de Samuel 1:20, me quitas la imagen del fondo, por favor. Dice, y aconteció que al cumplirse el tiempo, ¿cuánto es el tiempo de un embarazo? 9 meses. Dice, después de haber concebido Ana, dio a luz a su hijo. O sea, ¿vio el fruto? Claro que sí. ¿Sabe por qué vio el fruto? Porque ella sembró en buena tierra, porque tuvo cuidado durante ese embarazo. Me imagino que en ese embarazo no se puso a pelear con la Penina. En ese embarazo seguramente no se puso a pelear con el esposo, porque hay que cuidar esa semilla que ya está sembrada. No, me imagino que no se puso a saltar y a correr y a tratar de malograr o producir un embarazo en ella. Dios esperó el tiempo y en ese tiempo se dedicó a cuidar esa preciosa semilla. ¿Cómo la cuidaría? ¡Guau! Espectacular. ¿Cómo sería ese cuidado? Seguramente ya no se puso más tacones, se puso baletas, empezó a ponerse las baticas para que ese bebé estuviera ahí feliz creciendo. Muchas cosas, la buena alimentación, seguramente se alimentó bien de vegetales, no hamburguesas con buen tomate. Entonces eso hizo Ana. Ella esperó. ¿Qué hubiese pasado si Anita hubiera dicho, ay Señor, imagínate tanto tiempo sin un hijo? Y ahora está aquí 3 meses nomás de embarazo, Señor, yo lo quiero ver, ya lo quiero ver. ¿Qué hubiera pasado? Eso se llama
abortó. No podemos abortar lo que hemos sembrado, y menos si esa siembra ha sido con el mejor socio, que es el Señor. Y ahí hay una cosa bien importante en Anita. Resulta que Anita le había prometido al Señor llevarle ese hijo al templo. Era su primer hijo y no sabía si iba a ser el único. Pero ella, ¿qué hizo cuando se cumplió el tiempo? Lo llevó al templo. Eso a mí me habla de primicias. Lo primero que nos dé de ese negocio con el Señor es para Él. Las primicias. Samuel fueron las primicias de Ana, no del Cana. Las que conocen la historia saben por qué le estoy diciendo. Las primicias. Además, ella hizo pacto. Miren, tenemos algún proyectico o un proyectazo donde queremos que dé fruto, y buen fruto, como ese gran tomate o aún más. Entonces, las primicias, primero, delante del Señor, hacer el negocio con el mejor socio. Segundo, las primicias para el Señor. Tercero, fue a través de un pacto. Y aparte de eso, esta mujer hace una ofrenda generosa y extravagante para el Señor. Porque dice la palabra que no solamente llevó a su hijo, sino que consigo llegó becerros, harina y vino. Dijo: no, mi Señor, ya mi hijo suficiente con este dolor y desprenderme ahora de más cosas. No, esta mujer fue una ofrenda extravagante, sensación, porque claro, ella sabía con quién era que estaba haciendo este negocio. Por lo tanto, como ella hizo una ofrenda extravagante, fueron primicias, fue a través de un pacto. Vamos a ver los resultados en Primera de Samuel 2, 20 y 21. ¿Quiénes quieren eso? Wow. Dice: y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, o sea, Ana, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa a hacer más hijos. Y dice la palabra que Ana tuvo 3 varones más y 2 mujeres, o sea, 5. ¿El Señor le multiplicó? Claro. Mire, hacer el negocio con el mejor, las primicias para el mejor. Él te va a dar las semillas si no tienes. Si yo me alío con un buen socio, yo le digo: mira, yo puedo hacer esto y esto, pero no tengo un peso. Y él sí tiene plata. Me dice: tranquila, dale para esa, tú eres una pila, entonces yo pongo inicialmente el capital y vamos a trabajar juntos. ¿Cierto que sí? Suele pasar. Dios da semilla al que siembra. Pero el Señor, que conoce nuestro corazón, sabe el tipo de negocio que vamos a hacer y para qué queremos el fruto de ese negocio. ¿Quiénes quieren hacer negocio hoy con el Señor? Bien, pongámonos en pie. ¿Cuál es esa semilla que nos hemos comido y que ahora necesitamos y no la tenemos porque no la comimos? ¿Cuál es esa siembra que no cuidamos y se perdió y que hoy queremos y necesitamos rescatar? ¿Cuál es esa cosecha que se echó a perder? Pues el Señor hoy nos da la oportunidad, porque mientras haya vida y esperanza, y con el Señor siempre hay tiempo. Él escribe derecho en líneas torcidas, y si nos equivocamos, hicimos malas siembras, el Señor dice: hoy es el día en que vamos a hacer una buena siembra.